Muy buenas tardes, esto es Sobre el Tapete. Soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar sobre los cítricos, sobre los productos envasados y el beneficio de la mandarina. Vamos a enterarnos de qué trata esta comunidad Vive Mandarina. Puedes participar marcando el 212-4024, también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Nos acompaña para ese tema Sara Busabá, destacada nutricionista, que nos va a dar todos los consejos que necesitamos. ¿Cómo estás, Sara? Bien, Carolina, gracias y contentísima de estar aquí contigo y además más tocada, porque cuando veo este video me toca más esa gratitud que tiene la gente que cosecha, que cultiva el producto natural y que nos hace recordar de lo importante, ¿no?, de tener alimentos naturales en nuestra alimentación. Y es así como crece un poquito o nace esta comunidad Vive Mandarina, a partir de esta anticampaña, si se quiere, donde Practifrutas es un producto que se lanza a través de redes sociales, donde se tiene justamente la mandarina pelada envasada en un empaque de plástico, ¿no? Como para que nosotros no nos cansemos de pelarla, que nos facilita la vida, pero finalmente mucha gente se ha indignado con esta propuesta. Así es, y es así, frente a esta indignación, es la respuesta grande, impactante que tiene tanta gente en las redes sociales, que incluso trascendió a otros países. Es que, como te reitero, nace esta comunidad donde la gente empezó a juntarse y a hablar más bien de las bondades del fruto natural. Y justamente hoy estamos también aquí para eso, para poder sumar en esta comunidad Vive Mandarina y hablar de los beneficios de este fruto, la mandarina y los cítricos en general. Ahora, tú mencionabas al inicio el tema de lo natural. Hace poco muchos científicos, nobeles incluso, han asegurado que los transgénicos, por ejemplo, no son dañinos y que en realidad todo lo que comemos tiene transgénico y nosotros no lo sabemos. Entonces, finalmente, ¿comemos cosas naturales o no? Pensando que sí. Mira que es una excelente pregunta y además que abre mucho el camino al debate y a las propuestas y a los puntos de vista distintos, ¿no? Porque un producto natural como la mandarina, la manzana, que la cultivan de formas tradicionales, pueden haber pasado a lo largo de la historia por una serie de transformaciones con los injertos, que ciertamente es una modificación genética hecha, digamos, de forma natural, pero dirigida tal vez por los mismos agricultores, ¿no? Y por otro lado, sí es cierto que el mismo desarrollo, la misma evolución va cambiando y vamos teniendo modificaciones genéticas. Lo diferente de los alimentos transgénicos es que esto se hace en laboratorio, es que eso está totalmente seleccionado con métodos biotecnológicos, ¿no? De manera que no solamente se manipulan genes de la misma especie, sino que también pudieran manipularse genes de una especie a otra especie, ¿no? Entonces uno en verdad sí tiene que estar enterado, uno tiene que saber si efectivamente son o no son transgénicos, pero más que eso sí debería haber pues estudios en el tiempo para poder saber si esto en realidad son inocuos o no lo son. Hasta ahora no hay suficiente evidencia científica para decir estos no son inocuos, es decir, hacen daño, pero tampoco hay evidencia suficiente para decir hacen daño, ¿no? Todavía hay mucha duda. Todavía hay mucha duda. Yo más bien te diría, frente a toda esta realidad de la historia, de cómo van a ir cambiando los alimentos, por ejemplo, cómo era un tomate silvestre y cómo es un tomate ahora, ha pasado por modificaciones genéticas de la propia naturaleza. De hecho, algunas sustancias tóxicas del propio alimento las podemos ver en sustancias que son alergenas, por ejemplo, ¿no? Pero todavía yo creo que no se ha estudiado tanto, ¿no? Es como decir, vamos a analizar una planta que tiene miles de sustancias químicas y una por una ver qué efecto tiene en el cuerpo, ¿no? O sea, no hemos llegado todavía, esa es mi opinión personal, de conocimiento como para poder afirmar temas de salud. Lo que sí tenemos que ver es que hay otros aspectos que hay que considerar, ¿no? Y que tiene que ver con un tema económico, con un tema de productividad y tiene que ver también con un el tema acceso también, ¿no? Y con cuánto nosotros como país queremos conservar esta parte natural del alimento, ¿no? Que si hay cambio genético, que sea de la propia naturaleza y no necesariamente que el hombre ha manipulado, aun cuando el objetivo es algo bueno para la humanidad, ¿no? Claro, sobre todo si le va a beneficiar a la comunidad, a las personas en general, no pensando en el negocio. Así es, uno tendría que tener la posibilidad de poder elegir si quiero un transgénico o no quiero un transgénico, ¿no? Exacto. Indistintamente del debate de si hace daño o no hace daño, y yo como persona y como, tener la información. Tengo la información y yo elijo qué cosa quiero, ¿no? Muy bien, vamos a ir con preguntas que nos hemos ido un poquito, pero para que es importante también aclararlo, pero estamos hablando obviamente de los alimentos envasados. Vamos con la primera pregunta para Sara Busabá.
Un poco ya nos adelantabas, pero específicamente, ¿qué es la campaña Vive Mandarina? En realidad, más que campaña, como me decías, es una comunidad, ¿no? Sí, Vive Mandarina es un grupo de personas que se van sumando a redes sociales. Hay que entrar simplemente a la página web, al Facebook de Vive Mandarina, hacer clic y ya estás ahí informada con todos los datos que quieres saber. Uno puede participar además haciendo preguntas sobre este fruto. Pero como te decía, Vive Mandarina es una comunidad que nace a partir de la indignación de esta primera campaña que sale en redes sociales donde se vende este fruto ya pelado y empacado en un plástico, ¿no? Es una comunidad peruana. Peruana, pero en verdad se están sumando gente de todas partes. De todo el mundo, de todas partes. Ya tiene como, creo, más de 55.000 interacciones, me parece. ¿Y cómo es que nace? ¿Qué cosa es lo que defiende la gente, no? El hecho de por qué tenemos que generar más plástico, queremos cuidar nuestro medio ambiente. La mandarina tiene su propia cáscara. ¿Cuál es la necesidad de venderla pelada? ¿Por qué crees que se da eso? ¿Ha sido a propósito, ha sido un desliz? Yo creo que no, yo creo que en realidad esto tuvo un sentido, tuvo un objetivo, justamente de ver cuál era la respuesta de la sociedad frente a esto. Y la respuesta fue muy buena, ¿no? Se lanza este producto en redes sociales, obviamente, para ver cómo reacciona la gente. Porque yo he visto un panel, como te comentaba, ¿no? O sea, con el plástico así transparente, y veías la mandarina bien peladita, como no, facilito para que tú abras el envase y comas tu mandarina. Pero... Y de hecho no sé si es algo casual o qué, pero he visto, digamos, ya otros productos, ahora sí, ya en vivo en el mercado, donde hay fruta pelada y empacada también en envases de plástico. Pero así yo lo veo más falso, o sea, no me da ganas de comprar. Claro. Una persona que tiene esta conciencia de salud y que busca lo más natural siempre va a preferir el fruto con su cáscara porque está protegido. Está protegido de contaminantes de microorganismos, por ejemplo, que en la manipulación pudieran caer. Está protegido del proceso de degradación o de oxidación que puede tener las vitaminas o nutrientes en general del propio fruto. Y además no facilita, sino que te ayuda a ejercitar cierto trabajo que tenemos que hacerlo, ¿no? Y más aún en el caso de los niños. Mira tú que mandar, por ejemplo, una mandarina en la lonchera es genial. Primero porque el producto siempre está fresco. Las frutas podemos considerarlas como alimentos vivos. Tienen una serie de enzimas, una serie de hormonas que siguen actuando todo el tiempo en este proceso de maduración. Es toda una exploración, ¿no? Yo he visto, recuerdo de niña, uno abría la mandarina y te chispeaba quizá cuando manipulabas mucho la cáscara. O sea, es toda una experiencia que tienen que pasarla todas las personas, creo yo, algo natural y sencillo. Exacto, es una experiencia, en verdad. Y luego, o sea, además de tener este beneficio de que tienes el alimento fresco y completo en sus nutrientes, porque no pierde nada ahí, tienes la posibilidad de que el niño pele esta mandarina. Es un trabajo motor fino que lo ayuda a ejercitar a este niño, que lo hace autosuficiente, va enseñándole la independencia también y va teniendo la paciencia para comer, porque lo típico del niño es como lo más rápido posible porque quiero ir a jugar en el recreo, ¿no? Entonces un poco que te da esta paciencia y además la madre se queda tranquila, el padre también, de saber que su hijo está consumiendo un alimento rico en nutrientes, saludable y que lo beneficia desde ese primer momento por los nutrientes mismos que tiene la propia mandarina, ¿no? Muy bien, así que ya saben, la comunidad, si quieren saber más, entran a Facebook Vive Mandarina. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los cítricos pierden valor nutricional al ser envasados? Sí, la pregunta ahí dice daños que causan los alimentos envasados, ¿no? Y ahí habría que ver de qué cosa estamos hablando. Si estamos hablando de una fruta picada, natural, que la hemos colocado en un envase, daño definitivamente no va a ser, salvo que esté contaminado el alimento y luego adquieres una infección digestiva, ¿verdad? El daño, el alimento sí podría sufrir una serie de daños porque desde que ya empieza a tener contacto con el oxígeno, empieza el proceso de oxidación, ¿no? Y las vitaminas o la vitamina más propensa a esto es la vitamina C. Por otro lado, cuando ya la has pelado y le has quitado la cáscara, el mismo jugo, los mismos líquidos, el agua de la propia fruta va saliendo de esta pulpa, ¿verdad? Y con eso se pierden algunas vitaminas que son hidrosolubles, ¿no? Como las del complejo B, la vitamina C también. Ahora, no es una pérdida significativa, grande, al punto de pensar de que este fruto por estar empacado ya no sirve. No es así, pero si queremos comparar, digamos, calidad nutricional, entonces evidentemente el fruto fresco, recién pelado, recién picado, si hablamos de una piña, por ejemplo, es mucho mejor que tenerlo ya envasado. Ahora, por otro lado, si soy una persona que nunca voy a comer piña porque nunca voy a pelarla, tienes la alternativa de encontrarla ya pelada. Pero en el caso de la mandarina, en verdad no se justifica, ¿no? O sea, habría que poner en la balanza los beneficios
y los costos de acceder a frutas que están sin cáscara y empacadas. Pongámonos en el caso de que mucha gente le gusta la ensalada de frutas. Entonces decide en su tupper, ya sea de plástico o de vidrio, ya tener todo desagregado, o sea, piña, plátano, etcétera. ¿Eso también generaría alguna pérdida del beneficio que tiene la fruta? Sí, ¿o no? el tiempo que está expuesto al contacto con el oxígeno o a la luz son momentos o son factores que van haciendo que se vaya perdiendo nutrientes. Básicamente, las vitaminas que son solubles en agua, ¿no? Y que están, digamos, expuestas también al oxígeno y se van oxidando. Básicamente la vitamina A es una de ellas, la vitamina E, la vitamina C, perdón, también es una que se va perdiendo mucho en contacto de oxígeno, es probablemente la más lábil. Ahora, nuevamente, el cuidado es en asegurarte de que eso esté hecho higiénicamente, que te has lavado las manos, que la superficie donde has cortado o picado esté totalmente limpia, ¿no? Entonces, nuevamente, reitero, o sea, no es que comer una fruta empacada sea dañino para la salud, pero sí aumenta la posibilidad de que te enfermes por alguna infección y nunca es comparable con el beneficio de los nutrientes de la propia fruta que están ahí completos, exactos y actúan en tu cuerpo desde que lo consumes, ¿no? Ahora, el contacto de la fruta ya pelada con el plástico, Tecnopor, entre otros materiales que se utilizan como envases, ¿genera algún daño? ¿Genera algún Definitivamente tienen que ser... Ahora, los plásticos, los materiales de plástico pueden ser de diferentes, hechos de diferente materia prima, Así es. ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que estos alimentos estén con empaques hechos para conservar alimentos. De lo contrario, puede ser un riesgo, ¿no? Podría de pronto algunas partículas soltarse o desprenderse del propio envase y contaminar un poco el alimento, que de repente en una oportunidad no te va a hacer daño, pero si uno se expone con frecuencia y además tienes otros factores de riesgo y eres vulnerable, tal vez es un factor más que suma a un problema de salud. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Cuando desees puedes participar al 212-4024, también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se puede conservar un cítrico fuera de su cáscara? Si es que hemos partido el alimento y la misma pulpa está expuesta, es decir, hasta la propia esta capa fina, delgadita, está expuesta, entonces tienes que comértelo ya. Al instante. La cortas y te la comes. No es bueno conservarla incluso en un tupper de plástico porque ya la vitamina C se va perdiendo por dos motivos, por estar expuesta a la luz y por estar expuesta al oxígeno. Ahora, si la tenemos pelada y tenemos esta capa fina, de pronto podría durar un poco más, pero nuevamente, si queremos beneficiarnos de toda esta vitamina C, de todos estos nutrientes, es mejor mantener la cáscara. O sea, si en caso me emocioné y dije, me voy a comer 2 mandarinas y pelé 2 y al final digo, no, 1,5 nomás y quiero dejarla para más tarde, eso más tarde ya no me serviría sí sirve. ¿Cómo podría conservarla para que también tenga un poquito de beneficio más adelante? Refrigerarla. ¿Con algún plástico? ¿Hay estos bolsas con zipper o papel? En el caso de la mandarina no sería tan necesario, habría que hacer la prueba si es que uno quiere ver cuánto tiempo va a durar, pero si tú la guardas en el refrigerador no es para que esté un día o dos cuando ya la has pelado, ¿no? Máximo te la vuelves a comer en la noche, máximo al día siguiente. Lo que sí puede pasar que por el frío de repente la temperatura pierda tu urgencia, ¿no? Como que se haga un poquito más seca. Yo he visto cómo una mandarina, ¿no?, se ha marchitado con el aire acondicionado de muchos lugares de trabajo. Y claro, dejé unas horas en la mandarina y como hacía tanto frío por el aire acondicionado, la mandarina se cayó. Y ya no sabes si en realidad comértela porque parece que se está muriendo. Pero es que ocurre, como te digo, la fruta es un alimento vivo, en verdad está vivo, están ocurriendo una serie de procesos mientras que nosotros la tenemos ahí. Por eso es que hay que refrigerar el alimento, porque se va degradando, ¿no? Entonces, pero la ventaja de esta mandarina es que esta cáscara gruesa, por un lado, pero la cáscara interna, esta película blanca, translúcida que tiene, es como una piel que respira también, ¿no? Entonces, es el medio de comunicación entre el medio ambiente y la parte interna, ¿no? Entonces, un cambio de temperatura brusco, intenso, va a tener impacto también en ese fruto, ¿no? Ahora, ¿hice bien en comérmela o no? Así toda triste y marchita. Sí, hiciste bien en comértela porque sigue siendo un alimento que tiene nutrientes, ¿no? Pero que ha perdido alguna parte de estos nutrientes. Agua, de hecho, es lo primero que debe haber perdido. Y en el agua, algunas vitaminas como parte de la vitamina C y las del complejo B que pudiera tener. Que de hecho, sea de paso, no son
No tiene mucha cantidad de complejo B la mandarina, pero sí tiene una cantidad importante de vitamina C. Y acá hay otro dato que me encantaría compartir con toda la gente que nos está viendo en este momento. Cubrir las necesidades de vitamina C en el día es sumamente sencillo, no se requiere de suplementos. Y las cantidades que uno necesita de vitamina C van variando según las edades, ¿no? O sea, un niño a partir de los 6 meses al año necesita más o menos 35 miligramos, ¿no? Y una unidad de mandarina, por ejemplo, tiene cerca de 24 o 28 miligramos aproximadamente, ¿no? Entonces, en niños pequeños de 1 año, 2, 3 años, una unidad de mandarina cubre buena parte del requerimiento diario de vitamina C de ese día. Eso es a partir de los 6 meses. Claro, a veces uno no está acostumbrado a darle un cítrico a los 6 meses al niño, cosa que sí se puede hacer por si acaso, claro que sí, pero digamos suelen darle los cítricos a partir de los 10 meses, 11, 12, un año. Eso debe haber una reacción quizás muy fuerte. Bueno, el temor que nace de las personas que no se atreven a darle cítricos a los niños es por miedo a reacciones alérgicas, ¿no? Cosa que también habría que despejar un poquito porque la recomendación nutricional es en aquella familia muy cercana que tiene antecedentes de alergia a los cítricos, es mejor postergar el inicio de este fruto. Pero mientras no sea así, a los 6 meses se le podría ir dando un poquito como parte del postre para que vaya succionando a los 7, 8, 9, 10 meses incluso también, ¿no? No habría problema. Hay papás que son mala onda que les dan de chupar un limón y obviamente el niño reacciona mal. Pues, claro, y piensan que no le gusta. Por ahí. Yo diría más por algo un poquito dulce, no porque queremos que coma dulce el niño, sino que lo que pasa es que el dulce es el primer sabor que percibe el niño, ¿no? Entonces va a ser un sabor, como es ácido, un sabor, digamos, más amigable cuando está combinado con el dulce del propio fruto, ¿no? Entonces, de repente una mandarina, una naranja podrían ser unas buenas formas de inicio. Volviendo al tema de la pregunta que te hacía sobre las ensaladas de fruta, porque mucha gente queriendo practicar y tener una vida saludable, una buena alimentación, siempre come ensaladas de frutas, pero muchas veces cuando la compran les ponen yogurt, entre otros líquidos, ¿no? Pero yo siento que cuando se combina con el yogurt y los cítricos al final no te sabe bien. Bueno, es cuestión de gustos. Mucho líquido ya, ¿no? Ahí sería cuestión de gustos, en realidad. O sea, ¿se puede combinar tipo es una muy buena combinación con cítricos? Es una muy buena combinación, no solamente con cítricos, sino con cualquier fruta, una ensalada de fruta que tenga cítricos, combinarla con yogur, por ejemplo, es una buena combinación. Es buena. Es buena combinación. Hay un montón de mitos de salado con dulce y ácido con amargo y una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad, si es que lo vemos desde el punto de vista nutricional, combinarlo es bueno. ¿Por qué? Porque el fruto, en este caso, si queremos poner de ejemplo los cítricos, estás teniendo vitaminas, básicamente vitamina C, vitamina A, por ejemplo, con todos los carotenos maravillosos que tienen estos frutos, fibra, algo de azúcar y bastante agua, ¿no? Pero quiero complementarlo con algo más, proteína, por ejemplo. Los lácteos, el yogur en este caso, tienen una proteína de muy buena calidad que van a completar el balance nutricional de esta merienda que puede ser parte del desayuno, por ejemplo. No es que se corta lo cítrico con... No. En todo caso, es un cambio físico. Hay que recordar que el yogurt en sí mismo es ácido porque por el proceso de fermentación se generan una serie de fermentación láctica, ¿no? Y es ácido láctico lo que tiene justamente ese yogurt, que si en verdad uno lo prueba natural, el yogurt natural es ácido, un sabor ácido agrio, ¿no? Sí. Entonces, en verdad, se puede combinar tranquilamente y más bien complementa muy bien la fruta cítrica, en este caso la mandarina, por ejemplo, con el yogurt en una ensalada, ¿no? Muy bien, Sara. Vamos con la siguiente pregunta sobre los alimentos envasados. ¿Los jugos envasados tienen valor nutricional? Vemos también en los supermercados, en las tiendas, que hay bastante oferta, ¿no? E incluso no sabemos si hay algunos que son de verdad jugos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues que hay que aprender a leer etiquetas. Hay que aprender a reconocer un jugo envasado natural, que lamentablemente hay muy pocos, y jugos de fruta que se llaman jugos de fruta, pero que en realidad son más una golosina líquida por la cantidad de azúcar que tiene y la mínima concentración de pulpa de fruta que pudiera contener. Casi nada, ¿no? Una de las maneras de reconocer es viendo cuál es el primer ingrediente en el etiquetado. Si dentro de la lista el primero o los primeros es azúcar, entonces sabemos que ese jugo tiene una alta concentración de azúcar. Y hay que ver si es azúcar del propio fruto o es azúcar agregada. Por eso hay que leer la etiqueta,
¿no? ¿Cómo me doy cuenta si el azúcar es del propio fruto? Pues ahí ahí debe estar indicada, ¿no? Si es que es azúcar, por ejemplo, de un jarabe de fructosa, si es azúcar propia, si es glucosa. Si es que es fructosa, probablemente sea del mismo fruto, pero hay que aprender a leer un poquito etiquetas, ¿no? Hay que diferenciar también si es jugo de fruta natural o no lo es. Y nuevamente los ingredientes se tienen que decir, un jugo de fruta natural, ¿qué cosa es? Fruta. Es fruta, de pronto un poquito de agua y nada más. Eso es un jugo de fruta natural. También hay ahora, yo de hace poco recién lo he visto, pero imagino que tiene mucho tiempo, como que te dan la pulpa, no sé, por ejemplo, la chicha, un concentrado. Ajá. Y que tú le echas agua y te genera más líquido. Más. ¿Esto es bueno, es natural o no? Nuevamente, habría que ver cuánto de natural tiene esto, porque existen, por ejemplo, muchas bebidas que dicen ser chicha y en realidad es agua saborizada, con sabor a chicha, con color a chicha, e incluso algunas veces endulzada, ¿no? Y eso no lo es. Pero también hay estos concentrados de esencia de chicha que efectivamente es maíz morado, al cual se ha pasado por un proceso industrial, pero de hervido también, no como en la casa, con otros procesos. Y digamos, algunas veces podría pasar por un proceso de evaporación del agua para concentrarlo más, y puedes luego reponer con agua para tener una dilución más adecuada. Pero que no es del todo entonces artificial, sí es... no es del todo artificial, pero de hecho seguramente habría que leer nuevamente las etiquetas, ver si tiene aditivos alimentarios. De hecho, los aditivos alimentarios hay diversos tipos y buscan ayudarnos a conservar por más tiempo el alimento, ¿no? Por otro lado, hay aditivos alimentarios que van a mejorar el color, que le van a dar más estabilidad al producto terminado, y que los que tenemos en el mercado definitivamente están permitidos justamente por las organizaciones regulatorias, ¿no? Vamos a hacer ahí una pausa porque el tema de los aditivos es bastante interesante y la gente tiene que saber, pero te vamos a darle pase a una llamada desde Surco. Liliana, ¿cómo estás? Aló, sí, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. La nutricionista dijo que el niño de 3 años necesita una mandarina de necesidades básicas, ¿no? Diaria, ¿no? De vitamina C. Para un niño de 6 años, 5 o 6 años, ¿qué cantidad de mandarina o naranja, cítrico que debería darle diario? Para que y para un adulto, por favor, también. Muy bien, Liliana, gracias por tu pregunta. Sí, excelente, qué bueno que hace la pregunta también, porque me permite volver a decirles a todos que en verdad es sumamente fácil cubrir las necesidades de vitamina C en el día. Y nuevamente pongo el ejemplo de la mandarina porque es un fruto bastante práctico y accesible para todos y uno lo puede llevar en cualquier lugar. A medida que vamos creciendo en edad, nuestras necesidades de vitamina C se van incrementando, pero no son enormes incrementos, ¿no? Por ejemplo, los niños hasta los 8 o 10 años aproximadamente van entre 35 y 60 miligramos de vitamina C al día, ¿no? Incluso los adolescentes también, si no me equivoco, están más o menos por ese rango. 2 unidades de mandarina, incluso hasta 3 unidades de mandarina cubre todas estas necesidades. No hay problema que un niño coma diariamente entonces 3 mandarinas. No hay ningún problema en que se coma 3 mandarinas. Lo que sí hay que decirle es que no pensemos que lo único que existe son mandarinas. Tenemos una gran variedad de frutos ricos en vitamina C. La mandarina de pronto es muy práctica, muy accesible, es una excelente manera. Hay que recordar que en el día hay que consumir entre 3 a 5 unidades de fruta al día, entonces hay que ir variándolas. Ahora, ¿cuál es la ventaja también de la mandarina? Que de repente, como es un fruto pequeño, tal vez 2 unidades de mandarina cubren una porción, ¿no? Si la quiero equiparar a una manzana, por ejemplo, ¿no? Depende del tamaño. Claro, entonces uno podría consumir 2 mandarinas y ahí tienes casi toda la vitamina C que requiere este niño en el día. La siguiente fruta puede ser manzana y la tercera puede ser un plátano, ¿no? Entonces ahí ya tienes una alimentación variada, donde sí se recomienda, en realidad es una recomendación nutricional, que de las 3 a 5 frutas que uno consume al día, al menos una sea rica en vitamina C, ¿no? Un adulto podría cubrir, por ejemplo, sus necesidades de vitamina C consumiendo medio vaso o hasta 3/4 de vaso de zumo de naranja. O sea, la naranja la exprimes en el momento, te la tomas y tienes casi toda tu vitamina C en el día, ¿no? Pero lo que dicen de la naranja quizá podría ser muy dulce si tomamos todos los días, o no necesariamente. A ver, los cítricos, como todas las frutas, tienen azúcares propios. Seguramente te hace referencia a eso, ¿no? Ahora, sí es cierto que mientras más fruta entre en un vaso, obviamente tienes más concentración y tendrás mayor concentración de azúcar también. Para un vaso de 240 requieres tal vez unas 2 unidades de naranja, en este caso, ¿no?
pero no es, digamos, no estaríamos en riesgo de pasar por excesos. Y te explico por qué es la diferencia. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los azúcares agregados no deberían ser más del 10% de las calorías totales de la dieta de una persona. Si vamos en términos de pasar esto a cucharaditas, por ejemplo, estos son más o menos unas 10 cucharaditas de azúcar agregadas. Ahora, la gente que nos ve, y seguramente tú también dirás, bueno, yo nunca consumo 10 cucharaditas en el día, pero yo les voy a decir que sí se las consumen. No nos damos cuenta. Sí se las consumen y no se dan cuenta. Y ojo que estoy sacando de ese paquete todas las frutas. La Organización Mundial nos habla de estas 10 cucharaditas agregadas de los otros alimentos, no de las frutas. ¿Ya? Entonces, estas 10 cucharaditas, muchas veces uno está consumiendo, por ejemplo, un paquete de galletas, incluso salada, y dentro de los ingredientes se va a dar cuenta que tiene jarabe de maíz, por ejemplo, que eso es azúcar. En los mismos jugos de fruta empacados hay cualquier cantidad de azúcar. En los yogures que están saborizados también hay buena cantidad de azúcar. Una botella personal de bebida gaseosa, una sola, puede tener entre 7 a 11 cucharaditas de azúcar. Los yogures, por ejemplo, van a 3 cucharaditas, a veces 4, a veces 2,5, van variando entre las marcas, ¿no? Por eso es importante. ¿Cómo se van a dar cuenta cuánto equivale una cucharadita? 5 gramos de azúcar o de alguna forma de azúcar que encuentren en la etiqueta representa una cucharadita de azúcar, ¿no? Entonces así más o menos lo pueden ver. Pero como te digo, todo este mundo de azúcares agregadas no incluye las frutas. Las frutas están contempladas dentro de los azúcares que el cuerpo requiere diariamente, ¿no? Porque es energía inmediata que el niño necesita. Y eso, si me permites, me gustaría un poquito hacer esta referencia de los jugos y en las mañanas, por ejemplo, en caso de los niños, ¿no? El niño que duerme, o cualquier ser humano que duerme en la noche, pasa por un estado de ayuno y sus niveles de azúcar están bajas. Y este niño requiere energía para jugar, correr, ir al colegio, lo mismo que el adulto para hacer sus quehaceres, ¿no? Entonces el desayuno tiene que tener esta fuente de azúcar inmediata y en ese momento sí puede ser conveniente el jugo de fruta. Pero en el resto del día, donde queremos que el azúcar se libere más lentamente para aprovecharla con tranquilidad a lo largo del día, queremos que sea la fruta entera, ¿no? Y en la mañana, además de ese jugo, se puede acompañar con un cereal. Avena, quinoa, pan, camote, yuca, si quieren en el desayuno, no hay ningún problema. Nos está ganando, ya nos ganó el tiempo en realidad, Sara, gracias por haber venido. Es bueno tomar agua con limón, también quizás muchos adultos lo hacen. Se puede tomar, pero no con esa mentalidad de que me va a quemar grasa o que va a cortar la menstruación, que limpia, ¿no? Como que me va a desintoxicar el cuerpo. En ayunas, no, el tomar agua con limón es refrescante, es saludable, te hidrata y te beneficias de la vitamina C que tiene el limón cuando lo tomas de inmediato. Ok, muy bien, Sara. ¿Dónde la gente puede contactarse contigo, también leer tu libro? Bueno, sí, permíteme invitarlos a todos a la Feria del Libro este 23 de julio. Voy a estar a las 6 de la tarde en la Sala Algredas, así que los acompaño a todos porque ahí voy a presentar mi libro, Pregúntame sobre nutrición infantil. Pueden buscarme en mi fanpage también, Sara Busabá, nutricionista, y ahí también me pueden encontrar para cualquier duda. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Espero que te hayan servido todos los consejos. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Sobre el Tapete.